Buenas noches, buenas tardes. Hoy, 14 de febrero de 2023, continuamos el estudio de el lado oculto de las cosas de C.W. Bellis-Bitter, casi al inicio de la página 221, en el párrafo o el subtítulo, el enamoramiento de los niños. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía la sociedad fundada para que sea un canal para su obra. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Una hermosa, pueden ver la pantalla, compartí. Sí, Gaspar. Gracias. Una hermosa variante de esto, es decir, de esa relación con el estar enamorado, que a menudo es malentendida, es el, y lo pone por eso entre comillas, así está en el subtítulo, enamoramiento de los niños. Los adultos antipáticos a menudo se burlan de él, porque saben que en 9 de cada 10 casos su objeto es bastante inadecuado. No dura y no sirve para nada. Claro, no han despertado a lo que es la verdadera función de atracción sexual por las hormonas y una serie de cosas. Y por tanto es, como digamos, imposible que dure ni que tenga una raigambre siempre basada en la atracción de los cuerpos. Todo eso es verdad. Es decir, que lo que hay es, como si dijéramos más bien, o antipatía o mojigatería, o a veces también miedo de los padres de que estén mal inclinados por personas que los estén, vamos a decir, incitando a cosas incorrectas. Todo eso está mezclado y sobre todo la superstición de que el deseo sexual entre Adán y Eva fue lo que los expulsó del paraíso y toda una serie de interpretaciones también dogmáticas. Todo esto es verdad, pero en esencia es el mismo sentimiento que llega en la vida posterior. Es decir, es una atracción no del tipo del adulto, pero sí de esa ley de afinidad, esa ley de buscar otra vez la unidad consciente que nosotros hemos perdido porque la vida es una, surgimos de la vida una con una activación de la conciencia de que seguimos siendo o seguimos estando tendientes a restablecer esa unidad. Lo único que, según descendemos a los cuerpos separados, ese sentido de unidad se pierde. Es parte de lo que recuperamos cuando nos conocemos a nosotros mismos, porque nosotros somos esa unidad. No somos nada separados. Así que el sentimiento sí es la base. Un sentimiento de tratar de regresar a la unidad, de unirnos. Pero no en el sentido, repito, activo de las hormonas y del el instinto de procreación, que son dos cosas diferentes. Este es un sentimiento y por lo general es una forma mucho más pura y desinteresada.
es una admiración, es una atracción de sentimiento. Y por tanto no hay interés, sino nada más el impulso de acercarse, de regresar hacia esa unidad que la conciencia ha perdido en el sentido personal, en el sentido del yo, pero que subsiste en el sentido de ese nivel de unidad de donde procedemos y a donde conscientemente reascendemos al final de nuestra evolución humana. Si usted pudiera penetrar en el corazón secreto de un joven enamorado de 10 o 12 años, ya esa edad, recuerden que es ya ahora la pubertad, en aquella época, recuerden que la humanidad ha ido despertando antes y antes por toda una serie de aspectos de la materialidad de la civilización y de la materialización de las tendencias que cada vez son más materiales. Descubriría que a menudo ni siquiera sueña con casarse con su futura esposa, claro, y mucho menos si es menos a los 9, a los 8, 9 años, que es algo totalmente inocente, pero es una atracción que sienten por sentimiento, sentimiento de unirse, de acercarse y sentarse cómodamente para ser feliz, claro, eso es de un adulto ya que busca un hogar para siempre. Y sobre todo eso, no hay el sentido ese de la durabilidad o del tiempo. Su idea es más bien sacrificarse por ella, exhibir un heroísmo espléndido en su defensa y morir a sus pies. Todo eso de las novelas y de la literatura rosa, como se les decía antes. Absolutamente romántico, sin duda, pero no sin un buen efecto en ese joven corazón. Es decir, en la pureza y en la atracción básica hacia la unidad, aunque sea a tientas, vamos a decir, porque hemos perdido el sentido de la unidad de la vida, en las personalidades sobre todo. En la individualidad hay esa sabiduría porque la individualidad del cuerpo causal está formado por Atma, Buddha y Manas, y claro que allí sí está mucho más alto y el ego recuerda sus encarnaciones, etc. De hecho, no las encarnaciones en detalle, la ley de evolución y su estatura como ego evolucionante. Porque recuerden que eso, el verdadero recuerdo de lo eterno, nada más que viene en la realización ya final, cuando ascendemos al estado de conciencia del hombre celeste. De hecho, en ambos corazones jóvenes. Es decir, lo que es más activo casi siempre en el muchacho que en la muchacha, que va a ser más receptiva. Producir formas de pensamiento como estas es realmente bueno. Es decir, ese sentimiento de algo romántico, de algo de sacrificio, de algo de hacer el bien, aunque sea todavía, como si dijéramos, general, no específicamente de formar un hogar, de tener hijos, esto, lo otro, eso es de madurez. Y no puede estar tampoco en ese nivel todavía infantil. Pero producir las formas de pensamiento de ese tipo romántico, claro que es bueno. ¿Por qué? Porque están basadas en la ternura, están basadas en tratar de acercarse o en un nivel más profundo de unirse.
tanto para su creador, si es sobre todo la mente masculina, que es la que es más activa, como para su receptor, si es la muchacha o la niña, o viceversa, si es que ella es más romántica o más de sentimientos más profundos. Y se están preparando ambos para el más maduro, el nivel ya que va a ser en relación con formar un hogar, con tener hijos, etc. Pero no menos hermoso sentimiento que llega más tarde en la vida y que es el que no debía de matarse en su hermosura, el que no debería promiscuirse en sus objetivos o ser dominante o hasta un tipo de buscar que la dominen o que dominen a esa persona, porque eso ya todo eso se va desviando de la línea pura, viene de escándalos, de haber sido dominado, haber sido dominada, de ser dominante, de engañar, de fingir y toda una serie de cosas que quedan escándalos de los errores de personalidades anteriores y karmas cuando se ha hecho daño, sobre todo. Y pregunta a Lidbitter, ¿alguna vez ha visto usted la gran cantidad de flores desarregladas en nuestros cerezos o ciruelos? Uno podría pensar en todo eso como un desperdicio inútil de la energía de la naturaleza, porque nunca da frutos. Es nada más que las flores que duran poco y después se deshojan. Sin embargo, el botánico nos dice que de ninguna manera es inútil, que tiene un propósito importante para servir en la elaboración de la savia y fortalecer de este modo al árbol. Es decir, todo lo que va de exceso de una etapa, la de las flores, es para que haga más fructífero el suelo y los alimentos que llegan a esa árbol, a esa planta. Y preparar así el camino para una fruta más fina en el otoño de la que podría haber existido sin ella, es decir, sin todas esas floraciones excesivas que van casi siempre mucho más allá de los frutos, que no todas engendran el fruto. Estos inocentes jóvenes amoríos de la infancia tienen precisamente el mismo efecto. Fortalecen la naturaleza y la preparan para el desarrollo más completo que viene después. Es decir, son constructivas de una serie de aspectos del carácter y de una serie de maduraciones por la fecundidad de estos sentimientos, de estos pensamientos y sobre todo las formas de pensamiento que son las que más perduran y que van a dejar, consideramos, un cimiento para la vida más adulta, para la vida ya seria que viene después. Así que esto nada se debe de tomar ni de una manera morbosa, en la exageración de lo negativo, ni de una manera, como diríamos, de que es tan seria como la que puede ser después que se alcanza la edad y el desarrollo hormonal, etcétera, correcto. Y viene otro subtítulo, ocultismo y matrimonio. Sin embargo, a pesar de todo lo que he dicho antes, a pesar de la belleza y exaltación de la historia de amor, es decir, de esas formas mentales que puede producir en una mente todavía infantil, pero llena de buenos sentimientos y de sentimientos de atracción, de unidad. Pregunta entonces, ¿podemos desde el punto de vista del ocultismo aconsejar a nuestros estudiantes que se casen?
creo que la mejor respuesta se encuentra en las palabras de nuestra gran fundadora, Madame Blavatsky. Aquí, claro, él se fue a la instructora que tenía más estatura para poder responder una pregunta tan, como si dijéramos, profunda y a la vez dubitativa, porque es verdad que hay ciertas etapas en que no puede haber ese lazo cuando el único propósito es una verdadera iniciación o al menos un serio discipulado, etcétera. Son casos muy diferentes y lo tiene que discernir cada uno por sí mismo. Madame Blavatsky escribió esto, HPV, como nos gusta decirle, en La clave de la teosofía, sección 13ª, que está dedicada a eso, teosofía y matrimonio. Pero ya fíjense, ella no puso ocultismo y matrimonio, sino teosofía y matrimonio. Son dos niveles. Teosofía y matrimonio es el primer nivel. Ocultismo ya es el que se va a dedicar a la búsqueda, no solo del sendero, sino la búsqueda del lazo que lo lleve a la etapa final de su evolución como ser humano y su entrada en la jerarquía dianchohánica que sigue al reino humano. Madame Blavatsky, HPV, escribió: eso depende de la clase de hombres a que os referís, porque esa es una pregunta. Recuerden que ella redactó el libro de la clave de la teosofía en forma de pregunta y respuesta. La pregunta la hace una persona que no conoce nada de teosofía y le pregunta eso, de si un teósofo, más o menos como está puesto desde el punto de vista del ocultismo, el punto de vista profundo, ¿no? Aconsejar a nuestros estudiantes que se casen. Dice, eso depende, contestó ella, de la clase de hombres a que os referís, ¿ven? Porque ocultismo, teosofía, y eso tiene muchos grados. La teosofía en el primer nivel es la información teórica que todos necesitamos para saber qué cosa es teosofía o sabiduría divina. Pero el ocultismo es la aplicación a la práctica, a la vida, perdón, a la vida de cada uno de nosotros, de los principios de la sabiduría divina y con el propósito de salir ya de la rueda de nacimientos y muertes, que es una etapa de aplicación práctica de lo que la teosofía teórica nos puede dar e informar. Y entonces por eso dice, eso depende de la clase de hombres, su nivel de evolución, lo que se propone ya o lo que concibe ya como su verdadero objetivo en la vida. Si se trata del que se propone vivir en el mundo, del que aún siendo teósofo, es decir, quiere incorporar la teosofía a su vida, ese es el que es teósofo. Recuerden, el otro es un curioso o un estudiante que quiere seriamente saber qué es teosofía. El otro ya es un teósofo que quiere vivir la teosofía, pero también hay entonces los niveles necesarios de acuerdo al propósito que dé posible para esa encarnación. Ahora, se trata en el primer caso, ¿no? En el primer nivel, el que se propone vivir en el mundo, aún siendo teósofo, ser un trabajador celoso de nuestra causa. Es decir, se da cuenta de la utilidad
para la humanidad de conocer teosofía, de poder tener una visión que no sea la del materialismo, la de las religiones ortodoxas y sus dogmas, los miedos, o la de atracción de poderes que pueden siempre desviar a un ser humano a convertirse en un hechicero o a desequilibrarse en un enfermo, en un medium, etc. Ahí hay todas esas posibles avenidas. Se le presentan a una posible, a un posible miembro de la sociedad, a un posible teósofo, pero que quiere seguir viviendo en el mundo. Lo que se da cuenta de la utilidad de difundir teosofía, de vivir la parte de la teosofía que sea asequible y adecuada para seguir viviendo en el mundo, etc. Así que ella lo pone en el término un trabajador celoso, es decir, que cuida de verdad, de trabajar bien, de la causa teosófica, porque se da cuenta que la humanidad la necesita imperiosamente. Así que si se trata del que se propone vivir en el mundo, del que aún siendo teósofo, un trabajador celoso de nuestra causa, todavía está ligado al mundo por sus obligaciones y deseos, porque siempre es dual. Obligaciones que ya tiene un hogar o que tiene padres que tiene que sostener, eso son obligaciones ya de este mundo y que son el resultado de muchos de la encarnación, otros de allá haber decidido formar un hogar y de los deseos de mantener ese hogar, de los deseos de ayudar a los que lo trajeron al mundo, a la familia en general, etc. Del que en una palabra siente que no ha concluido para siempre con lo que los hombres llaman vida. Es decir, se da cuenta que hay lazos kármicos, que hay deberes, pero que también tiene deseos de fundar un hogar, de tener una descendencia, de tener un propósito también de un buen trabajo, y solo desea una cosa, porque ya se da cuenta de la importancia de difundir la teosofía y de la fraternidad que se compromete a vivir cuando se hace miembro de la sociedad. Conocer la verdad, es decir, no seguir ignorante de ella, se da cuenta de la ignorancia que tenemos de la realidad y por tanto él tiene que lograrla como verdad dentro de su conciencia para poder ocupar esa posición correcta en el mundo y en la sociedad teosófica como vehículo de la teosofía, de esa sabiduría divina, y ser capaz de ayudar a los demás, como a él le ha ayudado la enseñanza teosófica. Es decir, ven, hay una experiencia, hay un grado de realización, pero es lo que quiere cooperar, pero seguir en el mundo, porque lo siente como obligaciones, pero también las tiene o lo tiene como deseos de hogar, de familia, de lo que sea, de buen trabajo, de adquirir experiencia también y conocimientos que no son los teosóficos. Entonces digo, no hay motivo para que no se case. Si quiere correr los riesgos de esa lotería en la que salen tan pocos números premiados. Esa frase es comiquísima y pero muy verdadera. Es decir, las encarnaciones anteriores y la multitud de deseos que siguen vigentes en el ser humano mientras no se acerca a lo que llamamos el discipulado, las iniciaciones, etcétera, y la redención del nivel humano, indudablemente
que nos traen una serie de karmas. Hemos fingido, o hemos dominado, o hemos engañado, o hemos complicado la vida de la familia, o de los hijos, o de los padres, etc. Y tenemos karmas que nos impiden ser felices, entre comillas, la felicidad de todas maneras. No la busca ya un teósofo más profundo, pero es lógico que todavía el que quiere vivir en el mundo tenga ciertos conceptos de la felicidad material y la felicidad de un matrimonio. Y ella pone esto, los riesgos de esa lotería. ¿Por qué? Por las múltiples faltas y los múltiples karmas enredados que el matrimonio y las relaciones sexuales tienen para el común de la humanidad. Y como mientras no liquidemos los karmas, esos karmas se van a presentar, no es que tampoco un estudiante serio de teosofía, vamos a decir, acepte al pie de la letra el maya de que lo va a lograr en esta encarnación. Eso es parte de esa dificultad. Y por eso ella dice que salen tan pocos números premiados, por lo complejo de ese tipo de relaciones en toda la infancia de la humanidad. Y hemos llegado a media edad, pero todavía estamos a mitad de camino. Y por tanto los karmas son complejos. Así que ahí tienen ustedes este resumen de la clave de lo que ella contestó. Vamos a ver en qué forma Liz Bitter amplía y comenta más. Pero si el hombre, bueno, ahora va a la otra posibilidad, de que ya tiene la madurez para aspirar primero al sendero y después a discipulado y la autorrealización. Pero si el hombre quiere ser más que eso, si tiene la intención de dedicar toda su vida al trabajo teosófico y aspira, fíjense, la intención es la misma del caso anterior o del nivel anterior que ella describió, que es el que se case, que esto y que lo otro, y lo único que le advierte, esa es una relación complicada, no debemos de tener pensamiento de que es la primera vez que nos vamos a casar, tenemos reencarnaciones anteriores, tenemos complicaciones y karma, más nada. Y eso hace que disminuyan las probabilidades. Pero ya aspira a convertirse en discípulo. Y si aspira a discípulo porque aspira a las iniciaciones. Porque el discipulado no es para perder el tiempo. Es para seguir avanzando hacia lo superior. Y aspira a convertirse en discípulo de uno de los grandes maestros de la sabiduría, es decir, de una expresión manifestada de la jerarquía dianchohánica que custodia la evolución de nuestro planeta. Esos son los que le llamamos maestros de sabiduría y compasión. Entonces, no podemos aconsejarle que divida su atención entre este mundo y el a que aspira, y el de la fraternidad. Es demasiado sagrado, es demasiado por encima del nivel evolutivo normal y ya hay que hacer una decisión diferente. Nuevamente, HPB nos dice en la misma sección y a continuación de aquella primera enunciación que ya leímos, el ocultismo práctico. ¿Ven? Ya no dice es para ser un teósofo. El ocultismo práctico, que es la aspiración de ser discípulo e iniciado, de completar nuestra evolución del reino humano. El ocultismo práctico es un estudio demasiado serio
y peligroso para que lo emprenda un hombre si no obra con la mayor sinceridad y no está dispuesto a sacrificar, lo enfatiza en itálica, todo. Ahí es todo o nada, hermano, porque si no, puede tener más peligros que posibilidades y ventajas. Hay que sacrificarlo todo. Y así mismo, es decir, todo lo que vimos en los deberes de la familia, de los padres, del mundo, de un buen trabajo, de una cooperación a la logia o a la sociedad teosófica, si hay logia en su lugar, si hay grupos de estudio, lo que sea. A eso hay que añadirle que él tiene que sacrificarse a sí mismo. Tiene que sacrificar todo lo que no sea esa sabiduría divina que ha empezado a aprender a través de la teosofía, pero tiene que sacrificar todos esos compromisos con el mundo y aún consigo mismo. Y por eso dice ella, todo y a sí mismo, incluido sacrificar todo lo que vemos que mantiene cualquier miembro, cualquier estudiante, cualquier persona seria que desea difundir teosofía, sí, es miembro de la sociedad, es esto y lo otro, pero lo único que mejora su vida, pero sí en el mundo. Pero el ocultismo práctico exige sacrificar todo y aún a sí mismo, su personalidad, ante todo, para alcanzar su objeto. Esa cumbre de la evolución humana y esa trascendencia de la condición humana. Por eso, al ser superhumano, pues es todo, hermano, incluido esa misma personalidad, esa misma expresión monádica aplicada a lo inferior, a su naturaleza cuaternaria. Él se dedica a la tríada del centenario. No puede ir atrás. Y tiene que ponerlo ante todo para alcanzar el objeto, que es la liberación de la rueda de nacimiento y muerte, el adictado. Solo me refiero, insiste HPB en la clave, a aquellos que están resueltos a caminar por el sendero del discipulado, que conduce a la meta más elevada. Ese adictado, esa liberación y el abandono del nivel hasta individual, por eso es a sí mismo, no solo la personalidad. Tiene que renunciar a sí mismo como entidad separada, como un purusa que no queda atado a ningún prakriti y entra en la majestad del espíritu uno y totalidad como conciencia. Y ahora Leadbeater comenta de nuevo, no hay nada que le impida a un hombre amar a su ideal tanto como él quiere. El error está en el deseo de la posesión exclusiva. Es decir, si lo quiere para su yo separado, para su personalidad o aún para su individualidad, está en un error. Él nada más que lo puede caminar y optar por la vida una, por la renunciación íntegra, por la entrega a la vida universal.
y no puede querer nada exclusivo para sí. Asimismo hay que renunciar. En la pasión animal que le impide estar satisfecho de adorar a distancia. En los cielos que lo irritan porque otros también amen y adoren. ¿Ven? Cualquier comparación contra otra manifestación o propósito o estado de conciencia del ser. Ya no es el yo. Se renuncia tanto al yo personal como al yo individual. Lo que queda es el ser. Es el self de inglés. Y entonces, nada más que queda la totalidad. Y se lucha por esa totalidad total. Perdone la redundancia, pero es que por la totalidad completa. El estudiante que desea dedicarse incluso al máximo debe mantenerse libre de toda atadura. No solo de los deseos del mundo, sino del todo compromiso con las expresiones manifestadas de su individualidad, ya no solo de su personalidad, de su individualidad. Así que libre para el trabajo y que como ha sido el caso con muchos, no se deje engañar por el razonamiento ilusorio de su pasión, es decir, de una vehemencia que quiere poner en sí mismo para obtener algo, que el maestro me acepte, que el maestro, estos poderes, ¿se dan cuenta? Ahí hay todavía una pasión, hay una atadura, no puede mantenerla, está llamado al fracaso. Y mucho menos matrimonio, hijos, trabajos ajenos, etcétera, para mantener esos hijos, lo que sea necesario. Por eso tiene que estar libre de su pasión, de todo razonamiento ilusorio, porque es un razonamiento aparente, es mayádico y es pasional. Y caiga bajo el engaño de que encadenado a cualquiera de las cosas de su vida antes de la decisión, puede trabajar mejor. Es decir, no, pero si estoy casado, pues tengo tal ventaja, la mujer me puede hacer esto, lo otro. No, ese es un pretexto, ese es un falso razonamiento. Un razonamiento mayábico, ilusorio. Pero recuerdo una vez más, esto es solo para el hombre que está. Ahora lo pone con una palabra más total. Absolutamente decidido a continuar hasta el final. No hay más nada que le llame, no hay más nada que le retenga, no hay más nada que le limite. Es absolutamente decidido a liberarse en el purusa total, no en el propio, no en su ser superior, en la tríada superior, no, en el universo total, o en la unidad total, porque el universo es parte del Maya. Es trascender todo Maya. A falta de una resolución tan alta, la resolución esa tiene que ser muy profunda y muy bien auto realizada. A falta de una resolución tan alta, hay una gran cantidad de buen trabajo que se puede hacer.
e incluso de progreso que se puede lograr, seguir cambiando la vida, seguir adelantando en nuestro acercamiento a los grandes seres, seguir sirviendo a la humanidad cada vez más desinteresadamente, aprovechando el beneficio de los problemas y pruebas de la vida mundana ordinaria, pero sin renunciar y sin, como dijéramos, dedicarse internamente nada más que a la realización de la dictado y esforzándose por vivir lo más altamente posible, aunque esté encadenado. Es decir, el mundo todavía me ata. Yo siento que la atadura tiene que ver con cosas que todavía no he trascendido, deseos sexuales, una serie de aspectos. Pues la persona tiene que, como dijéramos, adaptar su propósito a un propósito más humano, menos superior, pero saber que no puede violar lo que sería suicida, lo que no puede de verdad es tener dos amos. Y si el mundo todavía le reclama y se ve compelido a seguir en el mundo, no puede pronunciar los votos para ir hacia la dictadura. Tiene que seguir mejorando su vida, tiene que seguir acercándose a servicios cada vez mejores a la humanidad, pero reconocer sus limitaciones, al menos para esta encarnación. Quizás no complicando y simplificando por los cambios, ¿no?, de calidad de relaciones con su vida mundana, etcétera, que las va aflojando y que las va haciendo cada vez más menos importantes, más superfluas en ciertos niveles, pues puede irse acercando y en el final de su vida poder dar ya, como si dijéramos, el impulso para que en la siguiente encarnación eso sea una resolución que pueda tomarse sin dificultades, sin complicaciones y sin fallos que descrumben entonces la encarnación por haber pronunciado votos antes de tiempo. Otra excusa que a veces se presenta, porque son excusas que la mente es la que hace razonamientos ilusorios y es donde está el peligro de todo esto. Otra excusa que a veces se presenta es que es necesario que se proporcionen cuerpos adecuados para hacer el trabajo de egos altamente evolucionados en camino de volver, es decir, en el sendero de retorno. Recuerden que en la terminología antigua de la India, el sánscrito, etcétera, se dice que hay dos etapas de la evolución de un alma. El Pravriti marga o sendero de adquirir experiencia, de ir mejorando, etcétera, pero que ya es una parte específica de que la persona está preparándose para lo espiritual, para la verdadera entrega a la búsqueda de su liberación, y el Nivriti marga, es decir, esa etapa de experiencias de la vida en que entonces sí va a escalar el arco reascendente hacia lo que se llama retorno. Nivriti es retorno, Pravriti es ida. Es decir, el de ida buscando todavía experiencias, madurando esas experiencias, pero ya conscientes del propósito, es decir, hay un estudio teosófico, pero no renunciando al mundo. Y el Nivriti, que renuncia al mundo,
que es ya el que renuncia, porque tiene la madurez y no tiene los pesados lazos kármicos que también pueden incidir en postergar pravriti varias encarnaciones, pero ya con preparación espiritual, con cambio de vida, con no inmiscuirse en karmas que hagan cada vez más engorroso o más, entor más, más entorpecedor ese tipo de lazos, es la decisión final o entorpecedora, esa decisión final. Tenemos que ir preparando mejores condiciones para que la renunciación ya al mundo sea total e irreversible, y renunciar también a sí mismo, que es lo que caracteriza a un verdadero aspirante primero y a un discípulo e iniciado después. Bien, eso me acuerdo dónde me quedé. Bien, esto es probablemente así, por lo tanto, en ciertos casos raros, se ha ordenado a estudiantes casarse para este mismo propósito, es decir, para acabar de preparar, de pasar de buenas personas del mundo exterior, de buenos teósofos teóricos, que ya dan una serie de pasos que van simplificando su vida, a aquellos que ya pueden hacer la renunciación a todo y a sí mismos, a todo el mundo y a sí mismos en adición. Pero seguramente es más sabio esperar una orden de esa índole de una fuente que no pueda ser cuestionada. Es decir, el mismo adicto que ya logre o estime que debe darle una certeza de que puede estar en esa constante, con ese constante acercamiento a ir, a, a ir preparándose al verdadero camino de retorno, al verdadero Nivriti Marga. Y entonces, claro que esos estudiantes van a proporcionarlo las buenas personas del mundo exterior. Es decir, prepararse para ser una buena persona, para ser un buen teósofo exterior, son los primeros pasos y quizás varias encarnaciones. No podemos saber, porque ninguno de nosotros tiene una sabiduría, como dijéramos, suficientemente alta como para ello. Así que ya en ciertos casos, fíjense, dice raros, se ha ordenado a estudiantes casarse para este mismo propósito. Pero seguramente es más sabio esperar una orden de esa índole de una fuente que no pueda ser cuestionada. Mientras tanto, nada más que se mejora cada encarnación y se aflojan la estrechez de los lazos con el mundo. Pero la renunciación es cuando se hace completa, como vimos en el párrafo anterior. Mientras tanto, tenemos muchos buenos miembros casados que son perfectamente capaces de proporcionar cuerpos para los trabajadores ocultistas del futuro. También porque sus hijos van a ser mejores expresiones de cuerpos donde pueden encarnar almas también que se están preparando o que pueden ya llegar a la preparación final. Deje entonces el trabajo al estudiante que todavía conserva sus lazos con el mundo, proporcionar esos cuerpos, y que los que se sienten capaces de una vida más elevada ayuden en su entrenamiento, porque en verdad ningún hombre puede servir a dos amos, y el camino del ocultismo demanda todas las energías de cuerpo, alma
y espíritu. Es decir, la tríada que se desenvuelve en el septenario completo. La requiere todas. Y esa del espíritu es la última que se puede ofrecer en toda esta preparación del alma, que puede ir pasando de un alma totalmente personal cuando empezamos a relacionarnos con la sabiduría divina o teosofía, a un alma que va paulatinamente acercándose a la decisión final de las encarnaciones dedicadas nada más que a la liberación. Pero ya esos son, muchos de ellos, teósofos de varias encarnaciones, estudiantes, personas que han ido aflojando sus lazos con el mundo, y en la culminación de ello está esa decisión final en donde se renuncia a todo, aún a sí mismo. Y pasamos a cambios en la conciencia. Estos han sido cambios y relaciones con el mundo exterior y la preparación para la vida. Y fíjense lo serio que es y lo difícil que es. Y cuántas encarnaciones puede llevar el poder avanzar desde un teósofo, primero, desde un estudiante de teosofía teórica, a un teósofo activo, pero todavía en el mundo. Y la tercera etapa es esa en que se renuncia a todo desde el cuerpo, desde el alma y desde el espíritu. Ese es el que puede de verdad ser primero un discípulo y después un iniciado, sin peligros. Recuerden que hay muchas imprudencias que han llevado a muchos desastres por no comprender la envergadura de esto que está aquí en estos párrafos aparentemente tan sencillos, pero que requieren una madurez y una renunciación íntegra para la tercera etapa, la etapa final. Cambios en la conciencia. La conciencia humana tiene posibilidades maravillosas, y lo que comúnmente llamamos con ese nombre, conciencia humana, es todo el fragmento del mismo que podemos usar por el momento. Es decir, eso va cambiando de acuerdo a las encarnaciones. Cambia drásticamente cuando se conoce la teosofía. Y cuando esa teosofía empieza a pasar de estudio teórico a cambios prácticos en nuestra vida. Eso puede llevarnos hasta 7 encarnaciones, no sabemos cuántas. Pero lo importante es que comencemos a cambiar. Que pase de aquello que nosotros hemos oído primero, o hemos atendido, o hemos empezado a leer, o somos capaces de estudiar, porque leer no es estudiar. Estudiar es ponderar todo lo que leemos, es regresar párrafo por párrafo, oración por oración, palabra por palabra y hasta sílaba por sílaba, para poder zambullirnos. La teosofía, como decía Nivesa, es la orilla de un mar que tiene playas en donde los niños pueden bañarse sin peligro. Tiene capacidades donde los adultos pueden aprender a nadar. Y tiene inmensidad de profundidad donde ni aun un gigante puede tocar el fondo. Y eso es lo mismo con la conciencia. La conciencia, cuando se topa por primera vez o las primeras veces
con estos estudios por cualquier lazo que nos lleve a tropezar con una cosa tan poco conocida y tan poco divulgada, sobre todo en Occidente, porque en el Oriente hay otra herencia, aunque también se ha ido, vamos a decir, llenando de superficialidad y de limitaciones. Pero esa enseñanza, cuando llama la atención, aunque sea para leerla por segunda vez, es porque empieza a despertar algo. Ese despertar puede ser más lento o más rápido, de acuerdo a las encarnaciones anteriores, de acuerdo a lo complicado de nuestro karma y a toda una serie de factores que son únicos en cada ser. Nadie repite a nadie. Y entonces nosotros tenemos que hacer que esa posibilidad de que está en toda conciencia, porque la conciencia es una, la vida es una, pero sus manifestaciones personales sí son únicas para cada expresión monádica evolucionante, pues esas posibilidades se pueden ir desenvolviendo, descubriendo, desarrollando, como le querramos llamar, y de acuerdo también a la tónica de cada uno. Hay quien es más rápido, hay quien es más lento, hay quien tiene muchos escollos, mucho desarrollo hacia el materialismo, hacia la superstición, hacia la ignorancia, hacia el falso conocimiento, lazos kármicos, todo eso es complejísimo y nadie lo repite. Pero todos tenemos estas posibilidades maravillosas. ¿Por qué? Porque la vida es una. Y porque el espíritu es una totalidad de la manifestación que en el Oriente llamamos el Purusa, universal. Pero claro, nada más que tenemos todo lo que estamos en este peregrinaje, en el promedio actual de evolución, nada más que tenemos una experiencia promedio de la mitad del desarrollo de toda esa conciencia humana. Quizás podamos tomar una analogía de la acción de nuestros sentidos físicos. Hay una enorme gama de vibraciones posibles. Todo en la manifestación vibra. Y la gama de vibraciones es enorme, inmensa. Un pequeño grupo de aquellas vibraciones en un cierto nivel aparece ante nosotros como luz. La ciencia ya ha ido estudiando, sabemos las vibraciones por segundo en el éter o vacío o lo que sea. Otro pequeño grupo en un nivel mucho más bajo nos aparece como sonido. Y no solo porque son vibraciones más lentas, las que escuchamos como sonido, que las de la luz, sino que vibran en el aire, porque en el vacío que la luz se sigue, o repito, el vacío o el elemento universal, o la unidad de todo, porque recuerden que hay varias teorías, pero la del sonido nada más que vibra en el aire atmosférico de nuestra Tierra, con esas características, con esa velocidad. Y entonces, nosotros tenemos desde los sonidos más graves a los sonidos más agudos, y llevando la música desde las notas, que ya es un sonido afinado, una vibración rítmica ¿cómo decir? Entonada, a tono con algo, pues son de las escalas de sonido de musical más bajas a las más altas. Antes de esas vibraciones están lo que llamamos vibraciones subsónicas,
El aire vibra, pero no lo oímos. Y más allá de las vibraciones más altas que nuestro oído detecta, están las supersónicas, pero siguen siendo vibraciones en el aire. Es decir, que la gama de vibraciones en el aire también es inmensa, pero percibimos como sonido una estrecha gama. Igual de la luz, los rayos que están por debajo de lo que llamamos el rojo en el espectro, cuando le ponemos un prisma a la luz del solar, y del otro lado aparece una serie de bandas de colores. La más baja, la de menos velocidad, es la roja. Pero sabemos que aún en ese mismo éter, en ese mismo vacío, de acuerdo a la teoría que quieran poner, nosotros tenemos una vibración por debajo de ese rojo que se le llaman los rayos infrarrojos y que se siguen detectando por el calor que dan. El color más alto, el de mayor vibraciones por segundo, en el prisma este que se desenvuelve 7 expresiones de color, está el violeta. Pero por arriba están los rayos ultravioletas, también detectables o que pueden dañar, etcétera, etcétera. Tienen características, pero no los vemos tampoco. Vemos del rojo al violeta. Lo demás aparece como oscuridad, pero los rayos, que son idénticos a los que vemos luminosos, también están por debajo y por arriba. ¿Hasta dónde? No sabemos. Yo no creo que se haya podido investigar hasta decir que lo sabemos. Quizás muchos científicos piensan que lo saben, pero ¿cómo pueden tener la certeza? Eso es muy difícil de contestar. Bien, entonces, nosotros somos conscientes de algunas de las vibraciones ya comprobadas por los estudios científicos y detectadas por algunos de nuestros 5 sentidos. Claro, las odoríferas también, las acústicas son las de sonido, las táctiles también es una vibración en el fondo. Todo eso tiene una determinada gama de posibilidades y toda una inmensidad a ambos lados de las vibraciones audibles, visibles, odoríferas, táctiles, etcétera, que no tenemos conciencia de ellas, pero que sabemos que algunas por lo menos siguen vibrando y no son perceptibles por nuestros 5 sentidos actuales en el cuerpo físico. Entonces, él nos dice, somos conscientes de varias maneras de otros grupos intermedios, es decir, de una gama de vibraciones en cualquiera de estos 5 sentidos. Pero somos plenamente conscientes por nuestro conocimiento de la ciencia que la gama de todas esas vibraciones se extiende en ambos extremos mucho más allá de nuestras posibilidades de tratar con ella. Es decir, que aunque no conozcamos todo, sabemos que en las 2 gamas de sonidos, de colores, de olores, etcétera, siguen habiendo vibraciones. Por ejemplo, las odoríferas se han comprobado con los perros, que tienen un sentido del olfato mucho más exquisito que el humano. Y por eso se usan los perros, ahora mismo con esta desgracia de los terremotos de Turquía y de Siria, en poder detectar si hay personas vivas, si hay personas, aunque no estén hablando, aunque no estén. Es decir, que el perro tiene una serie de capacidades que no tiene que no tenemos los seres humanos en nuestros 5 sentidos. Y esos sentidos del perro, de los animales, se parecen a los nuestros.
Es más, en los animales domésticos sobre todo, etcétera, en los animales superiores, en los mamíferos, en los vertebrados en general, están los mismos 5 sentidos nuestros. Otra de las leyes que la ciencia no se explica, o lo explica nada más que por la descendencia de los formas, que dice que los animales fueron todos antes del hombre y no es así. Muchos de estos cuerpos han sido preparados por la humanidad, de algunos animales superiores, porque la humanidad, al ser más adelantada, sus formas arquetípicas son más adelantadas también, pero sí coinciden. ¿Y por qué repercuten los mismos 5 sentidos? Esa es otra de las leyes que la ciencia no ha descubierto, que piensan que es así y que nada, y no, cuanto a la humanidad alcance un sexto sentido, se activará mejor porque algunos lo tienen o se reactivará el sexto sentido de algunos animales también. Del séptimo no sabemos nada, pero probablemente sea así. Todo llega a 7. Y en todo organismo debe de estar latente las capacidades que no se han actualizado. En este caso, 2 de las 7. Hay 5. Podemos suponer que la conciencia humana es como esa gama. Es decir, la conciencia humana tiene una serie de posibilidades de percepción o de acción o de lo que sea en lo que es audible, visible, odorífera, lo que sea, de táctil, y la parte de ella ahora en acción en el cerebro físico, que es donde se tiene que registrar esa gama, y la extensión de esa gama depende de esa función cerebral del sistema nervioso central, tanto del ser humano como de los animales domésticos sobre todo, pero también muchos de los mamíferos, aunque no sean domésticos, corresponde, digamos, al bloque de oscilaciones que llamamos sonido. ¿Eh? Cualquier de las otras gamas. Pero bueno, el ejemplo que nos pone es el del sonido, por la importancia del sonido. Recuerden, la manifestación comienza con sonido. El verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el logo manifestado. Y ahí tenemos otra de las leyes del ocultismo que, aunque dogmáticamente deformadas o lo que fuera, están presentes en las escrituras de las religiones, aunque la hayan deformado. El sonido tiene esta importancia. Tiene que ver con la función de hacer que de un vacío aparente surja una variedad útil, inteligente y que expresa la unidad en variedades de expresión. El universo, pero sigue siendo la unidad. Y es a través, lo primero es ese sonido. Ese es el misterio del sonido, el misterio del verbo, el misterio de estas vibraciones y en el aire. ¿Cómo pudo haber vibración fuera del aire? Porque si no se ha manifestado todavía, eso nos da de que ahora lo que tenemos es capacidad para percibirla en el aire. Pero que eso es mucho más alto o abarcante, etc. Otra cosa que aquí Lee Peter no entra en eso, pero si nosotros lo queremos profundizar, porque estudiar es profundizar, hermano. Aquí hay mucho de lo que es los misterios de nuestro
de nuestras enseñanzas teosóficas, de la sabiduría divina. Siguiendo la misma analogía, podemos suponer que nuestro bloque de conciencia astral, es decir, el del nivel cámico, donde percibimos los deseos, donde respondemos a los deseos, donde los deseos son realidades relativamente hablando, es equivalente a las longitudes de onda que llamamos luz. Pero aquí también hay muchas ondulaciones capaces de llevar la luz que no podemos ver. Por eso hay clarividentes. Por eso algunos animales ven cosas que nosotros no vemos. Y después un guión nos pone, viste, ondulaciones tanto por debajo como por encima de nuestro límite de visión. Es decir, que siempre las vibraciones son mucho más ricas en amplitud, en velocidad, en toda una serie de aspectos, de las características, ¿no?, de esa vibración, que todavía el ser humano, pero que sí algunos animales pueden percibir. De la misma manera, debajo de nuestra conciencia física y por encima de ella. Es decir, la conciencia que funciona en nuestro cuerpo físico, por debajo y por arriba, y debajo de nuestra conciencia astral o cámica y por encima de ella, hay otro conjunto de vibraciones a los que nuestra conciencia podría adaptarse, pero no es así. Es decir, al menos en nuestro presente estado de evolución promedio, que constituimos el grueso de la humanidad, o casi vamos a decir, casi que la totalidad humana encarnada al menos, conocida, pues esas vibraciones no nos llegan o no hemos desarrollado la capacidad en nuestros cuerpos para detectarlas, para hablar con mejor propiedad. Porque no es que ellas no lleguen, están ahí, pero nosotros no las podemos detectar. No tenemos la capacidad de poderlas percibir o distinguir o sentir de acuerdo a la palabra más apropiada para el tipo de esas vibraciones. Y recuerden, son 5, porque son 5 sentidos. Lo que son muy fáciles vamos a decir, de comprender son las acústicas y las visuales, las más fáciles. Y bueno, las del olfato, porque el olfato sí está demostrado de que los perros y una serie de esos tienen una sensibilidad olfatoria que no la tenemos nosotros. Hay 2 formas en que se puede adaptar permanente e intencionalmente por el desarrollo de esa conciencia para que pueda recibir más de esas ondas que están por encima y por debajo de sus posibilidades normales, actuales. Recuerden que la humanidad no ha acabado de crecer y nosotros no podemos decir que nunca van a ser normales. Ahora no son normales en las posibilidades actuales de la evolución promedio, porque muchos materialistas niegan la clarividencia, etc. Y lo único es que ellos no tienen la base de información que va más allá de los cuerpos físicos, de sus sentidos actuales y por comparación de algunos animales como el perro y otros
casi todos tienen alguna cosa que no es idéntica al ser humano. Pero nosotros estamos limitados, pero esa limitación no es total, es relativa a nuestra evolución promedio actual. Y por eso dice, hay dos formas en que se puede adaptar permanente e intencionalmente un ser humano, ¿no? A sí mismo, en su cuerpo y en su naturaleza, porque el cuerpo él no sabe, la mayoría de nosotros no sabemos dónde termina lo físico y dónde entra estas expresiones psíquicas del Kama, por el desarrollo de esa conciencia para que pueda recibir más de esas ondas que están por encima y por debajo de sus posibilidades normales o temporalmente por alguna enfermedad o anormalidad, como pasa en lo que los médicos llaman alucinaciones de enfermos con fiebre muy alta, con crisis, etcétera, que desplaza nuestra octava de conciencia hacia arriba o hacia abajo. Y por eso ven lo que nadie está viendo. Pero los que se han entrenado por ocultismo y no están enfermos ni en crisis, han dado fe de que muchas de esas alucinaciones, entre comillas, visiones falsas para lo que los demás sentidos físicos ven, pero que pueden estar en esas gamas que no percibimos en nuestro estado normal de evolución actual, pueden acelerarse y es lo que se ha llamado en el ocultismo clariaudiencia, clarividencia sobre todo, que son las dos más nombradas de las que hay, como dijéramos, testimonios, pero que vamos a decir, lo aceptamos, aunque sea tentativamente, los que estudiamos estas cosas y vemos toda una serie de comprobaciones de lo que primero se informó por grandes fundadores de religiones o iniciados del ocultismo, etcétera, etcétera, y ahora, sobre todo después de la fundación de la sociedad, HPV las trajo desde que nació, como muchos psíquicos, pero las llegó a dominar para poder hacer las funciones que los maestros querían que ella hiciera. Porque mientras fuera, como éramos involuntario, para ella era una enfermedad, la mediunidad que se le llama. Pero después y entonces ella decía las cosas que habían esto y lo otro, y muchas se comprobaban, porque podía hasta hacer aportes desde los mundos internos al plano físico y toda una serie de fenómenos que asombraron el siglo XIX y sobre todo a personas científicos y serios y verdaderamente profundos como Sir William Crookes de Inglaterra y otros grandes, como si dijéramos, sensitivos, que es como se les llama en general, que aunque no llegaban a lo de ella, comprobaron algunas de las cosas que ella veía o que ella aportaba, etc. Otro, como Olcott, lo fue deduciendo, no solo de ayudarla a ella a escribirse sin velo, sino de las experiencias que tuvo, de fenómenos completamente, él que era abogado, que se especializó en sorprender falsedades de los que pretendían ser medium y no lo eran, o nada más que podían serlo en determinadas condiciones electromagnéticas, pero que en otras tenían entonces que aparentarlo porque no estaban en el dominio de los mediums
Y él se dio cuenta de todas estas cosas y eso está en Gente del Otro Mundo, que publicó en enero del 75, 11 meses antes de la fundación de la Sociedad Teosófica. O 10 meses y 17 días, porque fue el 17 de noviembre. Un ejemplo de la primera forma es el desarrollo de poderes psíquicos de todo tipo. Es decir, permanentemente. Y es por un desarrollo, por un entrenamiento. Como Lee Peter lo logró y pudo practicarlo, aunque con costo de su salud, como todo tiene precio. Annie Besant también, pero ella lo renunció más rápido y por eso su organismo resistió mucho más. Lo renunció por una cosa noble, ¿no? Poder dedicarse a la libertad de la India, no por ningún interés de ella personal. Pero lo tuvo que renunciar y cerrar sus sentidos porque no se puede estar con eso y a la vez estar en cosas del mundo, como es natural, luchar por la libertad política de la India. Pero no es necesario que traiga en consideración a estos aquí, pues ya lo hice en otros libros. Es el libro Clarividencia, y claro que también Clarividencia y Clarividencia o Clarividencia solo, no me acuerdo el título. El otro lado de la muerte, porque él trataba de ver lo que le pasaba a la conciencia de los que desencarnaban. Y Vislumbre de Ocultismo, que tiene una serie de líneas, de capítulos dedicados a todos estos fenómenos y a todas estas capacidades latentes en el promedio de evolución humana y que aún bajo la dirección de un adepto, como les dije, tiene peligros y tiene consecuencias, y las comprobaciones que se hicieron, sobre todo química oculta, aún en la época de vida de ellos, por ser William Crookes, que no podía verificar que lo que ellos veían fuera cierto, pero que sí tenía la certeza de que era el elemento químico que él les daba sin decirle, él se lo daba con un número. Ellos investigaban y después decían qué elemento era, su valencia, su peso atómico, etc. Y aunque tuvieron algunas dudas o hasta errores, lo repetían hasta que él les decía, sí, correcto, ahora sí. Eso, como ustedes saben, a fines del siglo XX se entrenó a un grupo de personas con entrenamientos parecidos, pero ya no por los maestros, fue a cuenta y riesgo, y lograron explicarse los errores que algunos que quedaron en algunos de los conceptos, sobre todo en relación, búsquenlo con el oxígeno. Y eso todo es la prueba de que había una realidad desde el principio del siglo, finales del siglo XIX y principios del XX, y que todos los conocimientos de física cuántica ayudaron a poder comparar con terminologías de la ciencia ya que no aceptaba, que descubrió que el átomo no era indivisible, aunque eso ya lo descubre por primera vez en el caso del radio y del uranio. Después está Madame Curie, que también a ella, por estar con esos materiales, precipitó la muerte de ella, porque todo es peligroso cuando no se sabe los efectos de todas estas energías, de todas estas clases de vibraciones que son energéticas, como es natural. Así que todo eso está, como si dijéramos, corroborado 100 años después de que Besant y Leadbeater empezaran, sobre todo lo de química oculta, que fue donde hubo comparaciones con los científicos, y después el desarrollo de la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, etcétera, etcétera. Varias drogas tienen el poder de cambiar o ampliar temporalmente el campo de la conciencia.
Cambiarlo casi siempre es de alteración, pero ampliarlo es que es lo que se puede entonces comprobar mejor de que aquello de verdad está en el campo de la conciencia. Y por lo tanto nos permiten ver cosas que normalmente, con los ojos físicos, agregaría yo, no vemos. A veces sacrificando por el momento nuestro poder ordinario de visión. No se puede prestar atención a dos niveles muchas veces al mismo tiempo, como es natural. Y a veces sin privarnos de él. Es decir, que él logró, al menos, no sé, Bessan yo creo que también, él logró a veces no tenerse que privar de la visión ordinaria y sin embargo poder prestar atención también a la visión, vamos a decir, de niveles superiores de materia, de vibraciones de la materia en nivel superior al físico. Eso también lo señala Gina Redasa en su obra Fundamentos de Teosofía. Y en un artículo también que escribió sobre estas capacidades. Lo que llamamos nuestra conciencia física no es una cantidad fija. Depende de la evolución, depende de las características del organismo, depende de la capacidad que tengamos para poner en práctica ciertos despertamientos a vibraciones a las que normalmente ninguno de nosotros nace con capacidad de percepción. Así que no es una cantidad fija y determinada la conciencia física, que siempre ha sido la misma. Claro, la ciencia no ha podido investigar el pasado enorme de la humanidad en millones de años y de el cambio total que hace 18 millones de años dio la humanidad al despertar su capacidad de activar amanas, lo que llamamos el pensamiento ahora. La humanidad anterior a esos 18 millones de años, que son de cientos de millones de años, pues no tenía esa posibilidad de activar su mente, aunque estaba. El principio yace en todos nosotros porque la conciencia es una y se expresa sectenariamente, y uno de sus aspectos sectenarios de ese desenvolvimiento, de esa manifestación, es la mente o el manas o la verdadera inteligencia que se va expresando primero como mente, aunque ella tiene posibilidades que todavía no hemos alcanzado, algunas de las cuales no alcanzaremos en toda esta ronda. Recuerden que la ronda de llegar al perfeccionamiento de la expresión mental es la quinta, porque manas es el quinto principio. Lo que se va a llegar a la expresión, vamos a decir, máxima en esta ronda es Kama. Por eso Kama, sobre todo con la ayuda de manas, ya puede ser primero reglamentado, es decir, confinado a donde debemos de tenerlo y aún trascendido. Pero ya la trascendencia es la unión de yoga, ¿no? La unión con el espíritu total. Pero bueno, se puede indudablemente esa mente iluminar a través de Buddha y puede entonces ser guiada por la verdadera voluntad a través del alma. Y la tríada superior entonces rige soberana sobre el cuaternario inferior, el cuerpo físico, su vitalidad, los deseos y el vehículo de esa
de esa vitalidad, el vehículo etérico o astral, como se le llama en la doctrina secreta por HPB. Así que su nivel está aumentando gradualmente en esa conciencia, no solo en el nivel mental, no solo en el nivel de dominio de los deseos primero, sino aún en principios superiores, Buddhi Atman, que va a aumentar enormemente y que va a hacer, sobre todo Atman, el único soberano y el único permanente y el único total, el único que va a absorber en la unidad a los otros aspectos de la conciencia cuando alcancemos la evolución requerida. Cuando desarrollemos la evolución que llamamos ahora espiritual. Su nivel está aumentando gradualmente. Es decir, que nosotros todos estamos cambiando de dimensión, de tamaño, de alcance, de uso de la conciencia. Ahora nada más que la mayoría de nosotros la tenemos, lo que reflejamos en el físico. Pero ella va aumentando en los planos internos según vamos madurando nuestra constitución más sutil, sobre todo la de la mente, que es la que podemos fortalecer. Primero, claro, en el nivel nada más intelectual, que es repetitivo, que es imitador, etc. Pero después, creativamente, cuando se ilumine por Buddhi y con la voluntad divina, cuando alcancemos la tríada total, que somos como sede inmortal de una expresión monádica. Su nivel está aumentando gradualmente. Nuestros descendientes podrán ver colores que en la actualidad son invisibles para nosotros. Es decir, podremos ver varias octavas, colores más elevados, más puros y más delicados, si al mismo tiempo perderán la posibilidad de apreciar algunos de los colores más groseros que conocemos ahora, es incierto. Es decir, la sensibilidad no más va a ser hacia las vibraciones más altas, o eso va por enfoque de atención preferente a eliminar los colores más groseros o las octavas más groseras. Él dice que es incierto. ¿Ven cómo? Donde él no tenía la certeza, Peter siempre fue lo suficientemente natural, porque eso no es modestia, es la naturalidad de una persona que se da cuenta de que tiene de todas maneras limitaciones, no era un adicto. Y cada uno lo tiene que descubrir por sí mismo. Recuerden que es un autoconocimiento, un autodesarrollo y una autoliberación. Porque esa es la ley. La ley de evolución es que es cada uno, porque cada uno tiene que llegar a ser el todo, conscientemente. Y eso es un autodescubrimiento, que es como también se le llama. Descubrir quiénes somos. El delirio. Recuerden que las alucinaciones por una enfermedad, sobre todo por fiebre alta, esto y lo otro, muchas veces se le llama delirio. Cuando es por drogas como el alcohol, y que puede ser, como dijéramos, primero transitorio, pero si se abusa, puede llegar a ser irreversible, es el delirium tremens. Es decir, que provoca una serie de sacudidas de los cuerpos en los que ese delirio se presenta. Y bueno, la fiebre alta, de todas maneras, tiene también a veces esa categoría. Y esas alucinaciones se creen que son falsas, que son el resultado de la fiebre. No, lo que nos ponen en contacto con la parte más desarmónica y más imposible de apreciar con
con claridad o vamos a decir, con verdadera atención por el estado de enfermedad de la persona o el estado de intoxicación en el caso de las intoxicaciones alcohólicas o de cualquier otra droga. Así que el delirio cambia a la situación de esta conciencia, pero es una alteración de todas maneras y tiene que ver en algunas cosas con niveles de percepción, tanto visual, auditiva, lo que sea, que no vemos, lo que al ser tóxica, pues es descontrolada. La visión interna desarrollada por los discípulos de los maestros, por una persona muy espiritual, etcétera, que lo trae ya como una capacidad de encarnaciones anteriores, es autoconsciente, es reposada, si el desarrollo ha sido, como es tan natural, también correcto, y no conlleva disparates ni ninguna de estas posibles inconsistencias o confusiones con el mundo exterior o con el mundo de la personalidad en general. Así que el delirio cambia la situación de esta conciencia y a menudo nos excluye del mundo cotidiano, claro, porque es por una crisis o por un desarrollo incompleto. Es como un psiquismo, la persona pierde la vista de aquí abajo y nada más que ve la vista de lo sutil de su propia conciencia. Así que el delirio cambia la situación de esta conciencia, a menudo nos excluye del mundo cotidiano que conocemos, trayendo a veces en su lugar recuerdos de nuestro pasado. Es decir, cuando es cuadros de lo que la personalidad o aún ciertos vislumbres individuales han tenido en un momento anterior, aunque eso para nosotros murió, en lo psíquico sigue vibrando y puede percibirse, a veces limpiamente, con un predominio de alguna distorsión por la poca evolución que nosotros tenemos, sobre todo, como es natural, o porque ha sido alguno de nuestros errores, o bien de esta encarnación o aún de encarnaciones anteriores, y quedan secuelas del efecto de algo mal hecho o mal desarrollado o mal percibido. Recuerden esto. Es decir, que siempre hay posibilidades mientras no se alcanza la perfección de un ocultista elevado por los maestros a un nivel, elevado por los maestros no, por su relación con los maestros, a un nivel más claro de percepción. El delirio cambia la situación de esta conciencia y a menudo nos excluye del mundo cotidiano que conocemos, trayendo a veces en su lugar recuerdos de nuestro pasado y entre guiones no solo del pasado de esta vida, sino de la parte largamente más olvidada del mundo. Es decir, vibraciones de niveles superiores o de niveles pasados de nuestra evolución. Y quitando ahora los guiones, el delirio cambia la situación de esta conciencia, a menudo nos excluye del mundo cotidiano que conocemos, trayendo a veces en su lugar recuerdos de nuestro pasado, la parte olvidada de la raza humana. ¿Por qué? Porque todo eso se va sintetizando, se va totalizando más bien que sintetizando, totalizando en la evolución de la raza. Es decir, la naturaleza tiene su memoria total. Cada uno de los componentes de la naturaleza que encarnamos, tenemos durante la encarnación una percepción parcial de cada una de estas esencias. En nuestros aspectos egoicos tenemos una serie de asimilaciones de nuestra evolución como raza. Y eso a veces se hacen perceptibles al anal total de la raza a nivel de nuestro planeta.
¿Se dan cuenta? La parte olvidada de la raza humana. Porque todo eso sigue vibrando. Y todo eso está asimilado por vamos a decir, la conciencia humana de este ciclo y de esta ronda, sobre todo de este periodo mundial en esta ronda, que tiene una historia ya de 5 razas. Pero nosotros hemos olvidado todo eso, pero sigue vibrando en la memoria de la naturaleza. Tal vista tal vista que da el delirio, a menudo incluye el poder de ver las propias formas de pensamiento del enfermo, es decir, está viendo no solo lo físico del pasado, de su memoria como raza a la que pertenece, la raza humana, que es una memoria colectiva, repito, de toda la naturaleza, pero también de su personalidad actual en niveles no físicos y por tanto que tiene sus formas de pensamiento, de sentimientos también, de deseos, o las de otros, porque estamos en una vida de relación también en el nivel de nuestra vida mental, en nuestra vida de deseos. Y a veces también para ver las criaturas astrales y etéricas que están a su alrededor. Porque no estamos solos, siempre estamos rodeados de criaturas que por vibrar en el nivel de los deseos, que nosotros también vibramos, en su propio plano las podemos ver. Y etérica porque pertenece a la contrapartida más sutil de nuestro cuerpo físico y de este mundo físico. Es decir, que todo es a la vez personal, pero con posibilidades de contacto a el mundo que nos rodea, el mundo en que vivimos, tanto físico como etérico, como astral, como mental, en cuanto a formas de pensamiento. En el caso del delirium tremens, de que les había ya hablado, que es por alcoholismo, por romper totalmente con niveles de cordura, por ejemplo, las serpientes y otros horrores son casi invariablemente criaturas de tipo bajo que se dan un festín con los vaos del alcohol que emanan del cuerpo de la persona borracha, del hombre embriagado. Fíjense cómo esta, esta relación con los mundos invisibles pueden hacernos, por tanto, mucho daño. Si nosotros nos aventuramos en estos vericuetos de los vicios, de las adicciones, como se les quiera llamar, y no paramos a tiempo la relación con estas entidades que se pueden así objetivar para el que está presa del delirium tremens, como serpientes que son etéricas y otros horrores porque son otras expresiones de la vida inferior y de la vida totalmente, como si dijéramos, violatoria del nivel humano, porque todas estas adicciones violan las reglas de la conciencia humana normal y tienen sus consecuencias kármicas. Y esta es una de las más desagradables, la que produce la adicción alcohólica en lo que se llama delirium tremens, difícil de recuperar y que casi siempre va acompañada de enfermedades que llevan a la muerte, como la cirrosis hepática. Bien, capítulo 17, por nuestros entretenimientos. Es decir, nosotros estamos en un nivel, como les digo, de evolución media. La mente es
prevalecientemente incapaz de prestar una atención profunda y una atención sobre todo desinteresada, la atención por la atención misma, y es lo que llama Patanjali la mente Diksepa. Diksepa es una mente entretenida. La mente entretenida va de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra. No puede mantener estabilidad y un estado de verdadera atención. Sin embargo, la evolución promedio actual del mundo material, del mundo físico, es que alcancemos buenos entretenimientos. Nos hemos especializado en acelerar la velocidad con que la mente va de una cosa a otra y la hace cada vez una mente menos conducible, menos dirigible por la voluntad. Ella está totalmente a través de los 5 sentidos, saltando de una cosa a otra en sonido, en visión, en tacto, en lo que sea, en olores. Y la civilización lo que hace es multiplicar la dificultad de atender. Y ese es el único remedio que tiene la personalidad humana para espiritualizarse. Poder cesar la mente entretenida. Poder dirigir la mente a la dirección que lo mejor de nuestra decisión inteligente, lo mejor aún de nuestros deseos en un principio, pero sobre todo lo mejor de nuestra voluntad, del alma, que tiene que empezar a funcionar en todas nuestras acciones, pues nos sería a nosotros de mayor utilidad para acelerar nuestra evolución. Desechar la mente mariposa, la mente volandera, la mente que salta de una cosa a otra, porque quiere estar siempre bien entretenida. Ay, me aburrí, voy a entretenerme. Y en vez de prestar atención a cosas serias, aumentamos nuestro grado de incapacidad de atender. Aumenta Diksepa. Vamos a ver los juegos de los niños, que tienen una edad en que les llama la atención todo. Es normal que en esa edad no hay madurez mental, sobre todo antes de los 7 años. El aprendizaje es más bien motor, etcétera, etcétera. Pero ya después, sí empieza después de los 5 años, 4 años, 5, la capacidad de poder fijar la vista en juguetes, en esto y en lo otro. Claro, eso se está adelantando. Los niños nacen con los ojos bien abiertos y los fijan de una manera que antes no lo fijaba ningún recién nacido. Y eso se ve, eso estamos en un arco reascendente y estamos acelerando. Pero para espiritualizarnos tenemos que acelerarnos también en el grado de atención y no en el grado de entretenimiento, sobre todo a los adultos. Pero bueno, en el niño sí vamos a ver que es normal y es preparatorio de su vida de adulto. Gaspar, déjenlo poner hasta el jueves, que es muy largo, queda poco tiempo. Bueno, sí, ya son 47. Son las 47, déjenlo sí. Ya para empezarlo. Gracias, sí. No, por lo menos vamos a decir la introducción. Ajá, sí, claro, claro. Que la tenga. Sí, gracias, Víctor. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que puedan descubrir en su interno vuestro amor, aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento y crueldades, para que en medio de su error puedan de nuevo volver sus ojos a vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad,
y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Dale, Nora. Fuente sagrada de vida. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. Te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos, en esta solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los derechos de tu sabiduría. Abrimos de par en par Las puertas. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacerlos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entrenamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles para que, estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Parte segunda. Alabados sean ángeles de la salvación, vengan en nuestra ayuda, derramen su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Espérate. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban, Anabel González, Ángela Murillo, Anny García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández Bequet, Etan Acuña Felipe de Castro, Francisco Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Casé, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Ken Chenwell, Leonor Ruiz Quintero, Lawrence Chayo, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María de los Reyes Mesa, María Hilda Menaberriet, María Lucena Gómez, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Nácer Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Wick, Nora Feijó, Olga Amalia Mederos Chac, Olga Emilia Escalona, Pablo Miniti, Pablo Orestes Clavijo García, Paulina Frederick, Richard Salzberg, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Santiago Terrón Villa, Pete Walker, Víctor Cadenas, Zulaima Flores Salazar, al resto de la humanidad también. Dale, Nora, pronuncia. Pronuncien la palabra. Alivio. Pronuncia la palabra del maestro. Después que se un nombre, ¿verdad? Pronuncien la palabra del maestro, que resuene la nota del maestro, que brille resplandeciente como el color del maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas
para que puedan beber el vino de la curación del cual están sedientos. Liberen del dolor, alivie sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, aporizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo real, de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de los insensatos deseos al gozo pleno, de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz a todos los seres. Himno de la paz. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya todo el universo. Que la paz esté en todo el universo y que siempre exista en todo paz y solo paz. Paz y paz para nosotros y todos los seres. Que así sea. Sí, en esta noche, 14 de febrero de 2023, dejamos el estudio de El lado oculto de las cosas de C.W. Bellis-Bitter, que continuaremos el jueves 16 de febrero en el capítulo 17, perdón, 17. en la página 225, titulado Por entretenimientos. Mañana recuerden que hay logia Annie Besant de Tampa, y los que puedan y deseen nos uniremos a el estudio de las preguntas finales del libro perdón, ese es de Sri Ram, La libertad primera y última.